Un saludo, queridos hermanos. Los saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Este es el ministerio El Gozo de Jehová.com, que semana a semana traigo una clase para edificar el pueblo de Dios. Ahora vamos a alabar al Creador, al Supremo Rey, al Dios de dioses y Señor de señores. Bendito Dios, Señor. Bendito es Padre. Bendito es. Bendito es. Gracias, Bendito seas, Padre. Bendito, bendito seas. Gloria al Padre. Bien, hermanos, la clase está en Génesis capítulo 24, del 28 en adelante. Por favor, entienda, cada clase es diferente, pero debe mantener su Biblia abierta, porque esto es un estudio, hermano. La palabra de Dios está en Génesis capítulo 24, versículo 28 en adelante. La palabra de Dios se lee así. Y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió hacia fuera el hombre a la fuente. Y cuando vio el pendiente y los brazaletes en la mano de su hermana, que decía, así habló aquel hombre, vino a él y aquí que estaban con los camellos junto a la fuente, y le dijo, ven, bendito de Jehová, ¿por qué estás fuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos. Amén. Bendito Dios y Padre de la gloria. Gracias te doy, Padre, porque me permites explicar esta clase. Gracias, Padre. Ahora te pido que el Espíritu Santo ponga palabra en mi boca para poder desarrollarla. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo lo he pedido. Amén. Bien, hermanos, esta es la parte 2 de la clase La búsqueda de una esposa para Isaac. Es la parte 2. Es la continuación. Y ahora, como una forma de introducción, Rebeca corrió a preguntar a su padre Betuel y a su hermano Labán si sería correcto que el siervo de Abraham se hospedase con ellos. Había sido una experiencia emocionante para ella. Obviamente, sin duda, escuchar de quien le habían hablado a ella, a su hermano y los parientes ver los pendientes, los brazaletes, era algo emocionante. Esta historia se refleja con la rapidez del movimiento
de las personas implicadas. Vamos a desarrollar un poco. Labán, quien parecía estar encargado de los asuntos de la casa, mostró una genuina hospitalidad hacia los extranjeros. Aunque hay alguna evidencia, alguna actitud yacente del interés financiero en su hospitalidad, cuando usted lea Génesis capítulo 24:30. Y cuando vio el pendiente y los brazaletes, después de todo, Abraham era el tío rico, que con frecuencia había ella oído hablar. Su invitación de ven bendito de Jehová, que lo menciona el 24:31, pudo haber sido del todo desinteresado. Ahora sigamos viendo la Biblia. El 24, 32 y 33. La palabra continúa diciendo: entonces el hombre vino a casa y Labán desató los camellos y les dio paja y forraje y agua para lavar los pies de él y de los hombres que con él venían. Y le pusieron delante que comer, mas él dijo: no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él le dijo: habla. Todo transcurrió con normalidad, con las costumbres de aquellos tiempos y con toda diligencia. Con toda diligencia desató los camellos, se fue, le dio agua para los pies también, para que ellos laven los pies de cada uno de los que venían en el grupo. Pusieron de él para comer, para retomar fuerzas. El siervo, sin embargo, dijo: no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Como fiel siervo, puso su misión por encima de la necesidad. La comida era la culminación de aquel encuentro. Durante la comida se discutieron los asuntos importantes. Vea el capítulo 18, versículo 1 al 15. El siervo refiere no comer sino hasta que haya dicho su mensaje. Esto, hermanos, es evidente que el siervo de Abraham poseía un sentido claro de lo que es llamado responsabilidad. El juramento que había hecho Abraham implicaba compromiso, implicaba fidelidad. Y como bien siervo fiel, deseaba agradar a su amo. Sigamos viendo el capítulo 24, versículo 34 al 41. La palabra nos dice: entonces dijo: yo soy criado de Abraham. Y Jehová ha bendecido mucho a mi amo. Y él se ha engrandecido y le ha dado ovejas, vacas, plata, oro, siervos, siervas, camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo, mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. Y mi amo me hizo jurar diciendo: no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo. Y yo dije: quizá la mujer no querrá seguirme. Entonces él me respondió: Jehová, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo y prosperará tu camino, y tomarás para mi hijo mujer de la familia de la casa de mi padre. Entonces serás libre de mi juramento cuando hayas llegado a mi familia. Y si no te dieran cosas,
si no te dieran, libre estás de mi juramento. Hermanos, esta historia es linda, pero en esta sección específicamente que estamos leyendo, el siervo da testimonio acerca de Abraham, da testimonio de Isaac. Gran parte de este relato es una repetición de lo que aparece anteriormente, pero todo tiene un alto significado tipológico, entienda la palabra, tipológico. El siervo quien sugiere al Espíritu Santo, porque da testimonio de la grandeza de Abraham, quien representa al Padre. El heredero Isaac, quien representa a Jesucristo. De acuerdo al profesor Henry Morris, nos enseña lo siguiente. Aquí parece estar claro que no debe pasarse por alto. El siervo es como el Espíritu Santo. Es como, no es que sea, quien está en el mundo buscando una esposa para Cristo. La esposa está compuesta de individuos que lo reciben como Señor y Salvador, y quienes por lo tanto serán llevados a Él por la regeneración del Espíritu Santo. Ahora, hermanos, tenga atención. Así como el Espíritu Santo, mediante el testimonio humanos, las escrituras y las circunstancias, da testimonio a los corazones de individuos acerca de la gloria de Cristo. Ahora, la necesidad que tienen de Él y del gozo hallado en su presencia. Estos son confrontados con la decisión más grande de sus vidas. No pueden ignorarlo. Tienen que decir sí o no. Si están unidos a Él, tienen que dejar todas las cosas del mundo detrás de ellos y entonces someterse plenamente a Él. Muchos lo rechazan, aquella invitación, y son separados de Él para siempre. Cuando observamos el versículo 40, da de manifiesto la firme confianza de Abraham en la fidelidad de Dios. Ahora observemos el 23, el número 40. Entonces dice, entonces él me respondió, Jehová, cuya presencia ando, enviará ángel contigo, y prosperará tu camino, y tomarás para mi hijo mujer de mi familia y de la casa de mi padre. Ahora, el siervo reafirma la confianza de Abraham en Jehová y en la providencia, intención del ángel del Señor. Pero además menciona la honestidad de Abraham, que promete liberarlo del compromiso si la misión no se cumpliese. Recuerde el capítulo 24, 41. Ahora, cuando sigamos leyendo del capítulo 42 al 48, el siervo relata las circunstancias de su encuentro con Rebeca. En primer lugar, observemos lo siguiente, hermanos. Se menciona su oración a Jehová Dios y el hecho de que el Dios a quien él ora es el Señor de Abraham. Es decir, aquel que hizo el pacto con Abraham en el capítulo 15, versículo 18. En segundo lugar, hermanos, relata todo lo acontecido en su encuentro con Rebeca en el pozo y en la actitud de Rebeca a sacar agua del pozo para él y sus camellos. Tercer punto, el siervo menciona lo ocurrido cuando Rebeca le informa que era hija de Betuel, el hijo de Nacor.
el hijo de Milca. En agradecimiento, el siervo puso un pendiente en la nariz de Rebeca y brazaletes en sus brazos. El relato culmina con la declaración maravillosa del siervo. Sigamos viendo esta historia. Capítulo 24, 48. Y me incliné y adoré a Jehová, y bendije a Jehová, Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por camino de verdad, para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. Ahora, el siervo de Abraham incluye una petición final. Observe esta petición a su resumido discurso. Ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad, y es decir, gracia y fidelidad, la petición tiene que ver con el permitir que Rebeca marche con el siervo para él, para que a la postre sea la esposa de Isaac. Observemos lo siguiente. Abraham sigue siendo el centro de atención en la exposición. Mostrar gracia, mostrar fidelidad o mostrar misericordia o verdad. Hermanos, Abraham significaba permitir que Rebeca viajase a encontrarse con Isaac, quien sería su esposo. La misericordia y fidelidad son dos cosas fundamentales, tiene que tener presente. Son dos cosas fundamentales del pacto abrámico. El siervo quería que los familiares de Rebeca mostrasen hacia Abraham la misma misericordia y bondad que Jehová le había mostrado a su amo Abraham cuando vemos el 49. Mire que lo que dice. Ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi Señor, decláramelo. Y si no hay un término, ¿sí o no? Decláramelo. Y me iré a la diestra o a la siniestra. El siervo de Abraham, de manera inteligente, pone a la familia de Rebeca en una situación completamente difícil. Es como si le preguntase, ¿iréis en contra de la voluntad de Dios? El siervo no estaba dispuesto a abandonar su misión, sino a cumplirla, aunque tuviese que ir a otro lugar. Es evidente, hermanos, que el testimonio de Abraham había influido grandemente en la vida de aquel siervo. Ahora, esta historia narrada en este capítulo nos ilustra la misericordia de Dios. Vea, capítulo 24, 12. La fidelidad de Jehová en un grado tal que el siervo apela a la familia de Rebeca y que se muestren esas mismas cualidades hacia su señor Abraham. Sigamos viendo el capítulo 24, 50 y 51. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, de Jehová ha sido esto. No podemos hablarte malo ni bueno. He aquí Rebeca está delante de ti, tómala y vete. Y sea mujer del hijo de tu señor, como ha dicho Jehová. Ahora, evidentemente Labán y Betuel tenían la misma responsabilidad en la decisión. Esto nos sugiere que Betuel ha puesto a su hijo como encargado de sus asuntos. Nosotros podemos asumir que Labán y Betuel entienden que lo sucedido ha salido de Jehová. Es decir, reconocen que el encuentro del siervo de Abraham con Rebeca en el pozo y el relato de la misión encomendada al siervo era
totalmente obra providencial de Jehová Dios. La respuesta de Labán y de Betuel es, por lo tanto, afirmativa. Reconocen que en sí aquello procedía de Dios. No había nada que pudiesen hacer para oponerse. La respuesta de ellos fue, he aquí Rebeca delante de ti, tómala y vete. En el versículo 51. Hay una pregunta. ¿Por qué no fue consultada a Rebeca? Quizá porque aquella era una costumbre de aquella época, o tal vez se debió a que Rebeca manifestó desde el principio su decisión de ir, por lo que no era necesario preguntarle. Sigamos viendo la Biblia, el 52 y el 53. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová y sacó el criado alhajas de plata, alhajas de oro, vestido, y dio a Rebeca, también dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Hermanos, el criado pone de manifiesto su devoción hacia el Dios de Abraham. Vea usted el capítulo 24 del 12 al 18. Véalo. Como fiel creyente, nunca deja de dar crédito a Dios por lo que ha hecho y adora a Jehová al oír las palabras de Labán y de Betuel. Ahora, la decisión del hermano y del padre de Rebeca resultó en una nueva remesa de regalos, como Rebeca y a su familia. Aquello era una especie de dote, como prueba de la capacidad económica de Abraham. Pero también era el precio pagado por la pérdida de los servicios de Rebeca y la posible descendencia. Sigamos viendo todo esto. O se quiere analizarlo mejor, vea Génesis 34, 13, o mejor, Éxodo 22, 16. Continuamos nuestro estudio en el versículo 54. Y comieron y bebieron él y los varones que venían con él, y durmieron, y levantándose de mañana, dijo, envíame a mi señor. Después de finalizar la transacción, los anfitriones prepararon una abundante comida para el siervo y sus acompañantes. Los visitantes pasaron la noche en el hogar de Rebeca. Sin embargo, el siervo deseaba regresar y presentar a Abraham el resultado de su misión. El tipo al estilo oriental. El siervo pide a sus anfitriones ser despedido. Esta frase, envíame a mi señor, sugiere el deseo del siervo de marcharse enseguida, mientras que los familiares de Rebeca deseaban una espera. Veamos qué nos dice el 55. Entonces respondieron su hermano y su madre, espere la doncella con vosotros por lo menos 10 días y después irá. Hermanos, la expresión 10 días es antigua, que de acuerdo al libro de Levítico, capítulo 25, versículo 19, puede ser un año. El siervo, sin embargo, sorprendió a todos al expresar su deseo de una partida inmediata, es decir, a la mañana siguiente. Sin duda, el siervo estaba sumamente emocionado por todo lo que ha ocurrido y no deseaba dilatar su regreso para encontrarse con su amo. Ahora, la oración, oh Jehová Dios de mi Señor Abraham, dame, te ruego, el tener un buen encuentro y haz misericordia con mi Señor Abraham, que lo dice en capítulo 24, 12, había sido contestada en una forma literal.
Jehová Dios le había mostrado su fidelidad y su misericordia, tal como lo había prometido anteriormente a Abraham, su siervo. Vea el capítulo 24, 7. Sigamos nuestra lectura bíblica, capítulo 26, 56 al 58. Y él les dijo, no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino. Despachadme para que me vaya a mi señor. Ellos respondieron, entonces llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Hermanos, de manera sabia, el siervo de Abraham apela mucho de que todo ha ocurrido, todo esto ocurre a que Jehová ha prosperado su camino. Y por lo tanto, la tarea debía completarse de inmediato. Cualquier demora sería ir en contra de la soberana providencia de Jehová Dios. El verbo despáchame sugiere urgencia. Eliezer consideraba que cualquier demora era inadecuada e innecesaria. Su deseo era partir y llevar a Rebeca para que se uniese con Isaac. Después de alguna discusión, se permitió que Rebeca tomase la decisión de ir o no ir con el siervo de Abraham. Su respuesta fue, sí iré. Veamos ahora el versículo 59 al 61. Entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham, y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y se fue. Hermanos, este versículo registra la despedida de Rebeca, la hermosa doncella. Va acompañada de su nodriza, es decir, la mujer que lo crió, la cuidó desde su nacimiento. Vea usted Génesis 35:8. Su nombre era Débora. Y también iban sus doncellas. Ahora, la frase bendijeron a Rebeca parece ser un verbo bendecir. Y el sustantivo Rebeca tiene un sonido parecido. Ahora, la bendición incluye que Rebeca sea fértil en gran manera, madre de millares. Y además, que sus descendientes poseían las puertas de sus enemigos, es decir, que los descendientes de Rebeca siempre sean victoriosos sobre cualquier adversario. Obsérvese que las bendiciones pronunciadas sobre Rebeca armonizan con el pacto abrámico que se ha leído en Génesis capítulo 22, 17. Dios prometió a Abraham una simiente tan numerosa como las estrellas del cielo y la arena del mar. Capítulo 15, versículo 5 al 21. Después de escuchar las bendiciones pronunciadas por sus familiares, Rebeca y sus doncellas comienzan la travesía hacia la tierra prometida, acompañadas obviamente del siervo de Abraham, quien fielmente ha cumplido la tarea que fue asignada. Veamos Génesis, versículos 62 y 63. Aquí está el encuentro.
Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en Nehué. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde. Y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos que venían. Hermanos, esto no es coincidencia. La comitiva, encabezada por el siervo de Abraham, hace ese encuentro a la tierra prometida por Dios, al patriarca y a su descendencia. Hermanos, en este momento aparece Isaac en la escena. Isaac había sido a ver la Jairot, es decir, al pozo del viviente que me ve, que lo explica Génesis capítulo 16, versículo 14. Ahora, ¿con qué propósito? Con el propósito de retirarse, con el propósito de meditar. Pero sin duda, eso muestra la espiritualidad de Isaac. Y quizá esa fue una de las razones por la cuestión respecto a la esposa resuelta de una manera maravillosa. El texto bíblico dice, y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos que venían. 24:63. Obsérvese también la acción simultánea de Isaac. Y Rebeca también alzó sus ojos en el 64 y vio a Isaac y descendió del camello. Evidentemente, cuando Rebeca vio a Isaac, enseguida descendió del camello. Rebeca se había informado primero de la identidad del hombre que había visto y cuidadosamente descendió del camello. Cuando supo que se trataba de Isaac, ella entonces tomó el velo y se cubrió. 65. A las cosas que habían sucedido en el 66. Pero la historia concluye con un resumen escueto. Veamos el 67. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Concluyo, hermanos. Génesis capítulo 24 es sin duda un capítulo maravilloso. Se centra en el hecho de encontrar la voluntad de Dios en la vida de un creyente. Entiéndalo bien. La experiencia del siervo de Abraham claramente expresa esta lección. El relato de la búsqueda de una esposa para Isaac, por Abraham, a través del siervo, es una poderosa historia que ilustra la obra del Padre Celestial en la era presente. Voy terminando. Otra hermosa lección que aprendemos de la clase es que la esposa es escogida por Dios. La familia de Rebeca lo reconoció y Rebeca se sometió al plan diseñado por Dios. En resumen, este capítulo 24 es el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham. Cuando tomemos nuestras decisiones, primero hay que ir al trono de la gracia. Bendiciones.